Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, Caracas. Quería traerles un momento acá, solo como recordatorio. Ya, un segundo. Solo como recordatorio lo que estuvimos viendo la semana pasada sobre la alabanza y dijimos que habían 17 ejemplos que íbamos a tomar para entender la alabanza, para entender qué es la alabanza y cómo funciona la alabanza. Y empezamos un poco con Adán, después seguimos con Caín y Abel, seguimos con Noé y vimos algunos ejemplos ahí del altar que ellos levantaban, con Abraham, el padre de la fe, que donde quiera que él iba levantaba un altar a Jehová. Vimos a Moisés siguiendo unas instrucciones claras de Dios y precisas para lo que era el tabernáculo de Dios. Y después vimos a Josué cruzando, ¿verdad?, el Jordán, abriendo las aguas del Jordán por medio de la obediencia y de la sujeción a las instrucciones de Dios. Y terminamos con Gedeón, ¿verdad? Esa pelea de esos 300 hombres que no tuvieron que pelear, sino que simplemente alabando y siendo obedientes, tuvieron victoria sobre un ejército de 135,000, si no me equivoco. No, por ahí está mi hermano Charles, 135,000. Y eran solamente 300. Solamente obedeciendo la voz y el mandato de Dios. Y hoy vamos a seguir con el octavo ejemplo que tenemos, que es una mujer que se decidió alabar a Dios con todo lo que tenía. Con lo único que tenía en ese momento, se decidió alabar a Dios. Decidió entregarle lo que era lo más preciado para ella, lo que ella había luchado tanto, lo que ella había llorado tanto, lo que a ella le había costado tantas lágrimas. Decidió entregárselo a Dios. Decidió alabar a Dios con todo lo más preciado que ella tenía. Y a veces nosotros no queremos alabar a Dios con lo más preciado que tenemos. No queremos no queremos entregarnos a Dios, no queremos escuchar la voz de Dios y muchas veces por eso se retiene la bendición de Dios. Muchas veces por eso no alcanzamos la bendición que Dios quiere traer para nuestras vidas. Y esa mujer se llama Ana. Una mujer decidida que había llorado por un hijo, que había llorado porque había otra mujer que siempre la estaba molestando, que siempre estaba sobre ella diciéndole: es que tú eres estéril, es que tú no sirves, es que ¿para qué estás con tu marido si tú no sirves? Porque en esas épocas, si una mujer no tenía hijos, era totalmente inútil en esos tiempos. Era inservible, era menos que nada, era desechada. ¿Por qué? Porque era muy importante que la mujer diera hijos, que fuera fructífera. Y hoy también es importante, pero gracias a Dios no estamos en esos tiempos. Estamos en otros tiempos donde la mujer es apreciada, donde la mujer debe ser valorada, donde se le debe dar su espacio donde Dios la colocó como mujer. Porque cada uno de nosotros tenemos un espacio. El hombre tiene un espacio y tiene una posición que Dios le dejó y unas actividades que Dios le dejó. La mujer tiene un espacio y unas actividades también que Dios le dejó, y los dos se complementan entre sí. Ni uno es más que el otro, ni otro es menos que el otro. Simplemente hay ciertas actividades, ciertos roles que Dios asignó
a cada uno de ellos. Amén. Entonces, Ana, esta mujer, después que fue escuchado su súplica, después de muchos años que Dios escuchó su súplica, ella tuvo a su primer hijo. Después de tanto sufrir, tuvo nada más y nada menos que a Samuel. Y ella no dijo, ahora que obtuve esto, que es lo más preciado, por lo que yo estaba luchando tanto, lo que me había costado tanto, ahora yo me quedo con mi hijo. Ahora es mío y ahora se lo voy a restregar a Penina, ¿no? A Penina, se lo voy a restregar en la cara, porque Dios me ha dado mi bendición y ella va a saber que ya no soy más estéril. No, mi hermano, ella no hizo nada de eso. Ella decidió en su corazón, decidió entregar lo más preciado que había en su vida en ese momento, que era su primer hijo. Primer hijo y varón. Déjenme decirle que en aquellos entonces, en aquellos tiempos, el primer hijo, si era varón, era altamente estimado. Si era una niña, no importaba mucho, pero si era un varón, eso era lo más especial porque era el primogénito. Y era el primogénito de Ana. Tanto tiempo que ella estuvo esperando por eso y ella decidió entregarlo en el templo. Decidió llevarlo y entregarlo para el servicio de Dios. Una vez que lo destetó, lo llevó y lo entregó a quien servía en ese momento allí como sacerdote, a Elí, se lo entregó a su cargo. En otras prédicas vimos que no fue que lo abandonó, ella estaba pendiente de su hijo, iba siempre a visitarlo, pero sí se lo había depositado en las manos de Dios. Pero más que depositarlo, lo había entregado una ofrenda de alabanza de lo que a ella más le importaba, de lo que ella más había sufrido, de su sacrificio, del sudor de sus lágrimas, ella lo entregó para Dios. Qué grande ejemplo de alabanza esta mujer de Dios. Un grande ejemplo que muchos de nosotros deberíamos seguir hoy en día. ¿Será que si Dios nos pide algo a nosotros que nos ha costado de verdad, que hemos sufrido, que hemos llorado por eso, será que estamos dispuestos a entregarlo a Dios? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a honrar a Dios con toda nuestra vida? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a alabar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma? Yo creo que muchos de nosotros no, lamentablemente. ¿Y por qué lo digo, mis hermanos? Porque Dios nos habló esta mañana de que requiere que entreguemos nuestra vida delante de Él, que le alabemos en espíritu y en verdad, no solo labios vacíos, no solo palabras vacías, no simplemente un cántico, sino nuestra vida entera entregada para Él. Nuestro cántico, pero también nuestra obediencia, nuestra sujeción, nuestro sacrificio de alabanza. En los tiempos antiguos, cuando Adán y Eva, la alabanza no era un sacrificio, era algo natural y lo vimos la semana pasada. Era algo que era del continuo vivir, que Adán y Eva caminaban de la mano con el Creador, que hablaban cara a cara y su vida era una alabanza continua hacia Jehová. Pero lamentablemente, como vimos la semana pasada, llegó el pecado y eliminó esa comunión continua con Dios. Y hoy en día, mis hermanos, para que pueda haber alabanza, hace falta sacrificio.
Si no hay sacrificio, no hay alabanza. Si usted viene nada más por venir, no hay alabanza a Dios. Cuando usted se esfuerza, cuando usted tiene que caminar para venir a la iglesia porque no tiene pasaje, eso es un sacrificio. Pero que ese sacrificio valga la pena. Que cuando usted venga aquí se entregue en cuerpo, en alma, en espíritu, delante de la presencia de Dios. Que derrame su vida y su alabanza. Que se escuche su voz adorando y glorificando a Dios. Que ese sacrificio que usted está haciendo valga la pena. Hoy en día, mi hermano, hace falta sacrificio. Cosa que nosotros no queremos hacer. Cosa que nosotros no queremos entregar. Si no hay sacrificio, no hay alabanza. Y lo vemos durante los demás ejemplos que hemos visto después de la caída del hombre en pecado. Con Caín y Abel, con Abraham, con Noé, con Moisés. Lo que ellos primero ofrecían era un sacrificio. En esos entonces era un animal. Porque ese animal representaba lo que vendría a ser después Jesús. Pero ese animal representaba también algo físico y representaba el esfuerzo que ellos tenían que tener para criar ese animal o para comprar ese animal también. ¿Y cuál es el sacrificio que hoy estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el sacrificio que nosotros estamos entregándole a Dios? ¿O será que nosotros queremos todo color de rosa y que todo funcione bien y que no tenga que hacer ningún tipo de sacrificio? No, mi hermano, hoy lamentablemente por causa del pecado es necesario el sacrificio. Ya no de un animal, pero sí de tu tiempo, sí de tu esfuerzo, sí de tus recursos. Hace falta sacrificio, mi hermano. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere alabarle con el corazón y con su vida, debe haber un sacrificio primero. Pero hoy no lo queremos pagar. Hoy queremos descansar tranquilamente. Hoy queremos reposar tranquilamente y no hacer un esfuerzo. Y Dios, cuando llamó a sus valientes, como lo vimos a Josué y a Gedeón, ¿qué fue lo que le dijo? Varón esforzado y valiente. Varón que estás dispuesto a sacrificarte y a obedecer mi voz. Hace falta sacrificio, mis hermanos, para la alabanza a Dios. Hace falta que entreguemos nuestros tiempos, que entreguemos todo lo que somos en una alabanza verdadera, pura, sincera, con labios puros, con corazón puro, con un corazón transformado, renovado por la presencia de Dios. Hace falta esos hombres y mujeres que se paren hoy y digan: Señor, yo te quiero ofrecer ese sacrificio, Señor. Yo quiero ser un sacrificio de alabanza para ti, Señor. Quiero agradarte a ti, mi Dios. Entonces tenemos ese octavo ejemplo ahí de esa mujer que entregó lo más preciado para ella, que le entregó a su hijo Samuel. Y fíjense el resultado que obtuvo después. Pero no simplemente que tuvo muchos hijos después, sino que ese hombre Samuel marcó la historia bíblica y marcó nuestra historia como cristianos. ¿Por qué? Porque ese fue el hombre que Dios utilizó para instruir a David. De donde venía
la descendencia de Jesús, de donde iba a salir Jesús, de donde iba a brotar Jesús, de esa descendencia de David. Dios lo hizo con un hombre que fue entregado como sacrificio vivo por su mamá, por una mujer que entendió lo que tenía que hacer, que no se agarró de lo que ella tenía y esto nadie me lo quita, sino que se desprendió, y eso hizo que la presencia de Dios reposara sobre la vida de Samuel. Cuando tú te sacrificas, cuando hay un verdadero sacrificio, Dios observa y se agrada, pero ese sacrificio tiene que ir primeramente con obediencia, con sujeción, con alabanza, con alegría, con contentamiento. No podemos darle un sacrificio de que yo estoy ayunando y ay, Señor, que te ayuno. Ay, no puedo, Señor. No, debemos estar con contentamiento, con alegría, Señor. Yo te voy a entregar este ayuno, Señor. Yo te voy a entregar mi adoración, Señor. Yo te voy a entregar mi alabanza. Yo te voy a entregar mi esfuerzo, Señor. Mi tiempo, mis recursos, Señor. Porque yo te quiero agradar. Porque yo te quiero adorar. Porque yo te quiero bendecir. Y así, mis hermanos, vamos al noveno ejemplo. Al noveno ejemplo. Y me puede ir colocando por allí. Que vino precisamente después de ese gran sacrificio que hizo esa mujer. David. Y aquí quiero que veamos 3 puntos importantes que yo sé que creo que lo vimos la vez pasada, pero quiero retomarlo rápidamente, que es que David decidió traer el arca del pacto a su casa. Y hay 3 puntos importantes allí, que es que él trae el arca, es lo principal. Él decidió traer la presencia de Dios a su casa, tenerla allí, alabar a Dios allí en su lugar. El segundo punto es que colocan el arca en la tienda que David construyó o que hizo allí. Y el tercero, mi hermano, es que hubo un pacto de Dios con David. El primer punto que llevan el arca en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 29, pero no vamos a leer hasta allá, sino nada más el 1. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Como ya lo hemos visto, él se interesó por no solo construir su casa, sino por construir un lugar donde habitara la presencia de Dios. ¿Será que nosotros nos estamos preocupando por tener ese lugar íntimo, secreto, donde entramos con nuestro Padre Celestial y le adoramos y le bendecimos? Colocan el arca en la tienda. En Primera de Crónicas 16, 1 al 6, en el versículo 1 dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron, ¿qué ofrecieron? Holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. David entendía que necesitaba la presencia de Dios con él, allí cerquita, en su casa, que él no la quería lejos, pero también entendía que para que esa presencia estuviese allí y se conservase allí, era necesario un sacrificio de paz, un sacrificio que Dios hoy demanda de cada uno de nosotros. ¿Qué te pide Dios que estés sacrificando? A cada uno de nosotros puede ser distinto. Y cada uno de nosotros, estoy seguro que el Espíritu Santo va a traer ese sacrificio que tú debes hacer.
ese sacrificio que tú debes tener? ¿Será que te gusta dormir tanto que Dios te está pidiendo, sacrifica tu sueño, sacrifica tu descanso y así muchas otras cosas que Dios puede estar pidiéndote diferente a cada uno de nosotros? Porque Dios nos conoce y sabe que somos diferentes. Y Él nos pide a cada uno de nosotros un sacrificio de alabanza distinto y diferente. El pacto de Dios con David. Importante esto, mi hermano. Después que él trajo la presencia de Dios a su casa, después que está la presencia de Dios sobre tu vida, y cuando tú has entendido que tiene que haber un sacrificio y tú haces ese sacrificio delante de Dios, eso no se queda allí, mis hermanos, sino que eso procede al tercer punto, que es donde Dios establece un pacto contigo. Donde Dios establece que va a bendecir tu casa, que va a bendecir tu vida, pero no con abundancia de riquezas, sino con la abundancia de su Espíritu Santo, con la bendición de lo alto, que es la que enriquece y no añade tristeza. Si el Señor te añade riqueza, gloria a Dios. Pero si no lo hace, gloria a Dios, Señor. Porque lo primero que necesitamos para enriquecernos es el Espíritu de Dios. Una vez que lo tenemos, nos podemos considerar que somos más que millonarios. Podemos andar alegres, podemos estar contentos y podemos andar que las personas algunas veces dicen, pero es que esto de verdad está loco. Loco. ¿Por qué? Porque en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de la dificultad, podemos tener una sonrisa. Podemos tener contentamiento. Podemos tener gozo en nuestro corazón. Porque tenemos la presencia de Dios con nosotros. Importantísimo este pacto de Dios con David, porque dice en Primera de Crónicas 17:14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Su trono será firme para siempre. Y hoy su trono está aquí. Hoy está Jesús con nosotros. Es de esa firmeza que habla ahí, de ese reino eterno. Habla sobre Jesús. Pero eso surgió porque hubo un hombre que quería entregar su corazón, que sabía que necesitaba la presencia de Dios, que necesitaba alabar a Dios y que necesitaba hacer un sacrificio para Dios. Por eso sucedió ese pacto allí. Importante en esto, mis hermanos, y vamos a recalcarlo un poquito aquí con David, hubo un nuevo orden de administración que hizo David, y lo vimos la vez pasada un poco, que es que antes en el tabernáculo, para entrar allí, solo entraban los sacerdotes, levitas, y solo entraban a ciertas partes, al atrio y al lugar santo. Pero al lugar santísimo no entraba nadie, sino una sola vez al año, el sumo sacerdote. David estableció un nuevo orden de administración, una nueva forma de alabar y de agradar a Dios, que es importante hoy en día y lo vamos a ver más adelante por qué. En Primera de Crónicas 16, 4 al 6 dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. Delante del arca no podía estar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero él puso levitas allí delante del arca de Jehová, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramó, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obedón y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes
Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Él estableció un nuevo método de alabanza a Dios, sin tanta religiosidad, sino que tenían acceso libre a la presencia de Dios. Pero a esa presencia para glorificarle, para loarle las 24 horas del día. Él se encargó de que hubieran músicos allí, de que hubieran personas allí que las 24 horas al día estuvieran diciendo: santo, 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 aleluya, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Él se preocupó porque la alabanza estuviera presente en todo momento allí delante de la presencia de Dios. Y hoy tú te estás preocupando para que las 24 horas del día haya alabanza de Dios en tu vida, para que por tus labios broten alabanza de Dios. Te estás preocupando por la obediencia, por la sujeción. Te estás preocupando por el sacrificio que debes hacer delante de Dios para alcanzar esa alabanza que Él quiere y que demanda de ti hoy. Y quiero un momentico que mi hermana Teresa me diga qué era lo que decía el Señor también. Porque gloria a Dios, hermanos. Cuando se estaba cantando, cuando nosotros decimos una canción, debemos de entenderla, asimilarla. Fíjense cuando como dice la canción, solo necesito estar contigo una y otra vez. ¿Y qué más dice la canción? No importa lo que cueste, hermano. Señor, aquí me tenía, bueno, y el Señor, yo dije, no, yo no voy a hablar. Y el Señor me dijo, no, ya tengo preparada otra para hablar. Porque Dios no necesita de mí, ni necesita de usted. Él lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, pero necesitamos. No importa lo que cueste, nos cuesta, hermano. Aquí habemos muchas personas y quiero decirles esto de todo corazón, que no hemos sacrificado nuestro yo para servirle al Señor. No es una exhortación, hermano, es un llamado de atención. Señor lo que quiere es que nos entreguemos a Él. Ya no es tiempo de jugar, ya no es tiempo sino de buscar al Señor. Amén. Dios les bendiga. David, mis hermanos, colocó un nuevo sacrificio. En Primera de Crónicas 23, 4 al 6, del 3 al 6, dice, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros, 4,000 diáconos, 4,000 ujieres que estuvieran allí presentes para el orden en la casa de Jehová. 4,000 hombres entendidos y mujeres hoy en día entendidas de lo que es el trabajo del diaconado y del ujier, de lo que es el trabajo del servicio, de lo que es sacrificarse, de lo que es abandonar mi yo para que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de mí, para que el Espíritu Santo de Dios me utilice donde yo esté allí parado en la puerta, donde yo esté allí colocando a una persona. Entendido en el privilegio que Dios nos da en servirle a Él, en adorar su nombre, en glorificarle a Él, entendidos y dispuestos al trabajo. 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. 4,000 adoradores, 4,000 músicos con címbalos,
con trompetas, dispuestos a entregar las 24 horas del día su alabanza a Dios. Están dispuestos a entregar 24 horas al día su alabanza a Dios delante de su presencia. Estamos dispuestos a alabar a Dios continuamente con nuestra vida, o solamente un momento, solamente un instante. Estamos dispuestos a entregarlo todo. Es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros estemos entendidos que hoy usted también es un levita, que hoy usted es un adorador, que hoy usted debe levantar sus manos en alabanza a Dios, manos santas, delante de la presencia de Dios, que tributen, que loen el nombre de Jehová de los ejércitos, que digan aleluya, 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 al que vive, al que reina, al que es grande, al que es maravilloso. Y está mi hermana María por allí, María de danza, está por allí, un momentico rápidamente, vente rapidito mi hermana. Hoy estoy agarrando a los hermanos desprevenidos. Y yo quiero que mi hermana María me diga qué significa aleluya y qué es la alabanza para Dios. Y la estoy poniendo a ella porque ayer tuvieron aquí un grupo de hermanos hablando sobre la alabanza. Amén. La alabanza, la aleluya es una palabra hebrea que traducida significa alabado sea el Señor. Yo explicaba ayer que esta palabra hebrea en el Nuevo Testamento aparece solamente 4 veces y 4 veces en el Apocalipsis, en el capítulo 19, donde se habla pues de las alabanzas en el cielo. Cada una de estas aleluyas tiene un significado en ese capítulo y es alabarle de todo corazón, porque Él es nuestro creador, porque Él fue quien nos salvó, porque Él fue quien nos dio esa vida eterna, porque Él es justo, porque Él ha preparado y está preparándonos a nosotros para esas bodas del Cordero, para la cena de las bodas del Cordero y estar con Él. Alabarle porque eres bueno, alabarle con címbalos, con trompetas, alabarle con las manos, alabarle con los pies, alabarle con tu cuerpo, alabarle con tu esfuerzo, alabarle con tu sacrificio, alabarle con tu obediencia. Alabar a Jehová porque Él vive, porque reina, porque es nuestro creador. Alabarle con nuestro corazón. Alabarle. ¿Y por qué debemos alabarle? ¿Y por qué es interesante e importante conocer esa nueva administración que introdujo David? ¿Qué hizo David? Que realmente lo estaba introduciendo Jehová por medio de David. Es importante porque en Amos, en el profeta Amos 9:11, si quiere lo busca allí, se le va a hacer difícil posiblemente porque es uno de esos libros que poco leemos, que poco conocemos de esos profetas menores. Pero en Amos 9:11 dice, en aquel día, ¿cuál es ese día? Ese día es hoy. En aquel día, hoy, 31 de julio del 2022, dice allí, el 31 es que es hoy, ¿verdad? El 31 de julio del 2002, en Caracas, Sabana Grande, levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es el tabernáculo que va a levantar? ¿El de Moisés? ¿El de religiosidad?
No, el de David con un nuevo sacrificio, con una nueva administración, con una nueva forma de agradar a Dios, de adorar a Dios, de exaltar su nombre. Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, ¿de qué tiempo pasado habla aquí? Del tiempo de David, habla de Adán y Eva. Como en el tiempo del pasado, como en el tiempo en que yo andaba agarradito de las manos con Adán y Eva, que ellos hablaban cara a cara conmigo. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Eso es lo que Dios va a restaurar. Eso es lo que Dios va a hacer. Y por eso es importante conocer ese tabernáculo de David. Entender ese tabernáculo de David. Entender lo novedoso que era alabar a Dios en esos tiempos así. Y la alegría y el contentamiento que podían sentir ellos al poder tener ingreso a ese lugar santísimo que representaba el arca del pacto de Dios. Y lo decía en veces pasadas, y nosotros tenemos acceso libre hoy, porque Dios está levantando. Ciertamente no se ha levantado completamente, pero está levantando y estamos practicando hoy para que mañana, cuando Él venga y estemos allí, ahora sí, como en el tiempo pasado, y ya con esto estamos culminando, y estemos así como en el tiempo pasado. ¿En cuál pasado? Allí donde Adán y Eva contemplaban el rostro de su Creador, que lo veían cara a cara, que le hablaban Jehová, papá, Creador, en ese tiempo pasado. Pero hoy estamos en práctica, hoy estamos entrenando para que cuando estemos con esos 24 ancianos allí, cuando estemos con esos millares de ángeles, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos preocupamos hoy por aprender a hacerlo? Si estamos practicando hoy, los que practican algún deporte para ir a un campeonato deben practicar mucho, deben tener muchas prácticas. Y déjenme decirles, mis hermanos, que esto es un campeonato que estamos practicando para el campeonato final, que estamos practicando para ese momento en que estemos cara a cara, donde hay una canción que dice, no me acuerdo muy bien, pero que dice, yo no sé, Señor, si cuando esté cara a cara contigo, si te voy a pedir algo, si te voy a preguntar algo. Exacto, no puedo imaginarme, Señor, cuando esté allí frente a frente a cara contigo, qué es lo que voy a hacer, si te voy a preguntar, si te voy a decir, si voy a caer rendido ante tus pies para exaltar tu nombre y para bendecirte. No nos los podemos imaginar, pero podemos hacernos una pequeña idea. Y esa pequeña idea es hoy aquí en la congregación de los santos. Es aquí en la congregación donde Dios envía su Espíritu Santo, donde Dios envía ángeles que nos acompañen en ese coro celestial para decirle aleluya, 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 aleluya. Y ya sabemos qué significa aleluya, porque de repente muchos de nosotros no entendíamos qué significa aleluya. Y es alabado sea el Señor, alabado sea Dios, alabado sea su presencia. Y por eso vamos a cantar aleluya allí cuando estemos con Él. Hoy es tu práctica, mi hermano. Hoy es aquel día
donde Dios está levantando ese tabernáculo de alabanza, donde Dios se va a glorificar sobre tu vida, donde Dios quiere llenarte de su presencia, pero necesita santidad, necesita sacrificio, necesita alabanza. Decidámonos hoy, mi hermano, determinemos hoy nuestras vidas para alabarle realmente, para entregarnos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él hoy, Él está buscando adoradores que alaben al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que Él busca. ¿Tú quieres ser parte de ese coro celestial? ¿Quieres estar allí presente junto al Creador, junto a Jesús? ¿Qué le preguntarás? ¿Qué harás? Yo estoy seguro y casi 100% que simplemente cuando yo pueda estar allí, lo que voy a quedar es rendido a sus pies. No sé si pueda levantar mi rostro. No sé si le preguntaré algo, pero lo que sí sé es que voy a caer rendido allí ante su hermosura, ante su esplendor, ante su grandeza, ante lo bueno y majestuoso que es Él. ¿Qué harás tú en ese momento? Lo estás determinando hoy acá. Tú estás determinando hoy lo que vas a hacer mañana. ¿Y cuál es ese mañana que Dios hoy demanda de ti? Leíamos antes de comenzar el servicio en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 decía: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estando pendiente de estas cosas, estando pendiente del carro, del apartamento, del trabajo, de la iglesia, de los hijos, del esposo, de la esposa, estando pendiente de mi cuerpo, estando pendiente de cómo me veo. No, aquí dice, estando pendiente de estas cosas. ¿Qué cosas? Procurar con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles, sin manchas e irreprensibles, en paz. En paz. Cuando la presencia de Dios está sobre nuestra vida, va a haber paz. Y si en tu vida hay santidad, va a haber paz. Va a haber tranquilidad, va a haber sosiego. Se pueden levantar por ahí ciertas cosas y ciertas luchas, ciertas pruebas, pero esa paz va a estar allí porque en tu vida hay obediencia, porque en tu vida hay un sacrificio de alabanza hacia Dios. Y es tremendo, mi hermano, porque yo esperaba hoy por lo menos ver hasta el 12, por lo menos, ejemplo. Pero Dios quiere que entendamos la alabanza